Es exdirector jurídico de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, y es también exdirector jurídico de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. Doctor, le damos la bienvenida a esta videoconferencia, le agradecemos mucho por el tiempo que le está brindando a la misma, y ahora yo le voy a dar pie, por favor, para que usted pueda iniciar con la misma, por favor. Cómo no, gracias, ingeniera, más bien soy yo el agradecido por tener esta oportunidad de compartir algo de los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra función con el Estado. Lo que quiero hacer con esta presentación es, claro, primero ser un poco breve, para que tal vez más adelante podamos dar lugar a alguna ronda de preguntas, porque es una materia, si bien de forma normativa parecería ser muy sencilla, en los hechos acarrea muchos problemas para los usuarios, ¿no? El contacto con los servicios de telecom en el país es de todos los días, ¿no? Es de mucha gente, es un servicio masivo, y obviamente en todo servicio masivo siempre se da lugar a fallas, no solamente en el sistema, sino también en la atención al cliente, que es algo que también vamos a tocar hoy en día. Esto es parte de la temática del módulo, es el tema tercero. Vamos a hablar acerca de cuáles son los mecanismos de defensa de los derechos del usuario. Hablando acerca de los antecedentes, algo que habíamos visto en temas anteriores, pues es importante también hacer notar que lo que estamos haciendo es buscar aquellos mecanismos que van a ir a la defensa de los derechos. Entonces, estos derechos, de forma natural, en una primera instancia se plasman en lo que es la Constitución Política del Estado, el artículo 20 y otros, específicamente el parágrafo segundo. De forma ya enunciativa en la ley 164, lo que es el artículo 1, 5 y el 54 es mucho más amplio porque el nomen juris del artículo es justamente derechos del usuario. Y tenemos un par de normas que, si bien no especifican en sí los derechos del usuario, son de alguna forma complementarias tanto al procedimiento como al entendimiento de la forma en cómo trabaja el ente regulatorio a momento de, digamos, atender las solicitudes y reclamos que claramente realizan, bueno, que realizamos en realidad nosotros contra los operadores de telecomunicaciones cuando creemos que hemos recibido un servicio de alguna forma deficiente. Justamente en eso hace hincapié el decreto 27172, que es un decreto reglamentario que se emitió al procedimiento del 27113, que son normas que regulan lo que es el procedimiento administrativo en sí. El decreto 27172 es un decreto que reglamenta la ley del procedimiento administrativo específicamente para el CIRESE, para el sistema de regulación sectorial. Como ustedes seguramente recuerdan, viene del proceso de capitalización allá por los años 94, 95, 96. El segundo decreto que hemos incluido acá es el decreto 25950, que es el decreto de sanciones del sector, que es un decreto que lo que hace es una clasificación de las sanciones en función de categorías y sujetos, pero que también brinda graduaciones y, claro, como les digo, una clasificación completa. Dentro de esta clasificación existe una especial para lo que son las infracciones en contra de los derechos de los usuarios. Y bueno, más abajo encuentran lo que es la resolución ministerial, la 351, que es el reglamento de facturación, cobranza y corte, que de alguna forma complementa los derechos que tienen los usuarios en algunos servicios de telecomunicación. Habíamos hablado acerca de los principios en temas anteriores, que también estos, por lo menos muchos de estos, tienen que entenderse como parte de los derechos, ¿no? El tema de la calidad, el tema de la continuidad, la inviolabilidad. Entonces, si bien en la norma están planteados como principios, obviamente nosotros
tenemos que entenderlos como derechos que pueden ser vulnerados por los operadores de distintas maneras. De nuevo, nosotros estamos tratando de hacer un repaso rápido acerca de lo que son los derechos. Como habíamos dicho, esto está establecido en el artículo 54 de la ley. Son muy puntuales aquellos derechos que la ley entiende que deben ser protegidos, pero de forma general, ¿no es cierto?, podemos entender que son lo que es digamos, el acceso en condiciones de igualdad a los servicios, ¿no? Uno de ellos, digamos, el más principal, el principal. El segundo que viene de una necesidad con la cual se ha estado luchando muchos años en el sector, que es el elegimiento libre de operadores y de proveedores del servicio. Parecería ser una contradicción, pero muchos años, esto en el periodo post-capitalización, se habían establecido periodos donde no podía existir competencia, específicamente en el servicio de telefonía inalámbrica celular. Se establecían periodos de exclusividad de operadores, y obviamente esto, más allá de que ese periodo claramente ha pasado, esto llega, digamos, a hacer hincapié en que nosotros como usuarios tenemos todo el derecho de elegir libremente, claramente, a nuestros operadores. Y el segundo es otra lucha, digamos, que se tiene en el sector, claro, es una lucha silenciosa, que es el acceso a la información clara y precisa. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha tocado, pero cuando nosotros íbamos ante un operador específicamente de servicios de telefonía y tratábamos de averiguar por qué teníamos una facturación tan elevada, o claro que no guardaba coherencia con facturaciones anteriores, muchos de los operadores nos ponían ciertas trampas, ¿no? La primera, más común y más conocida, era que teníamos que pagar un monto para conocer nuestros detalles de llamada, por decir, ¿no? O que teníamos que entregar una nota, o que teníamos que hacer, qué sé yo. Se inventaban cualquier tipo de procedimiento, y obviamente eso era para, no vamos a ser tan prejuiciosos en el tema, pero digamos, de alguna forma evitaban que nosotros consigamos la información necesaria como para que podamos hacer un reclamo en el marco de los extremos que consideramos que en su momento no eran válidos, ¿no? Si por un lado están los derechos que yo tengo como usuario, por el otro lado están las obligaciones que el operador tiene para con los usuarios. Entonces, como ustedes han visto, la ley también se ocupa de esto de forma clara, y al momento de poner en marcha los mecanismos de defensa de estos derechos, necesariamente se tienen que observar si las obligaciones de parte del operador han sido cumplidas o no, y en caso de no haber sido cumplidas, son pues sujeto de inicio de procesos en este rango de procedimientos de reclamaciones administrativas, como vamos a ver enseguida. El proceso de defensa de los derechos del usuario tiene dos etapas en la parte administrativa y tres etapas de forma general. Dentro de la parte administrativa tenemos lo que es la reclamación directa, y por otra parte lo que es la reclamación administrativa. Esta reclamación directa, todo este procedimiento se encuentra establecido en el marco del decreto 27172, que, como les dije hace un momento, es el reglamento que procedimentalmente norma lo que es las acciones que se pueden seguir en el marco regulatorio de telecomunicaciones, y dentro de estos existe un capítulo específico para lo que son los procesos de reclamación o DECOS, como los conocemos. Esta primera parte de la reclamación directa tiene que operarse directamente ante el operador, el cual nos brinda el servicio, y tiene ciertas características que, como les digo, tenemos que ir tomando en cuenta.
Recuerdan hace un momento les hablaba de ciertos procedimientos que si bien no hacían parte específicamente de los derechos, sino más bien eran complementarios a estos. Uno de estos, por ejemplo, es el reglamento de facturación, cobranza y corte. Este reglamento lo que hace es, digamos, establecer al margen de los derechos que uno tiene como usuario, cuáles son los procedimientos que deben operar para que los operadores, como dice este reglamento, puedan realizar los procesos de corte, los procesos de cobro y los procesos de facturación. A manera de anécdota, debo comentarles, por ejemplo, hace un par de semanas vamos con mi mamá a Cotel, que es un operador que tenemos aquí en La Paz, que es el operador de telefonía fija. Y claro, mi mamá muy angustiada, ¿no? Me decía, pucha, iba a tratar de pagar una cuenta que la tiene por muchos años, y que resulta que la facturación que le prepararon o la liquidación que le prepararon en Cotel hacía cuenta de una deuda de más o menos unos 3 años, ¿sí? Entonces, claro, comprenderán que el monto de la liquidación o de la facturación que en ese momento le estaban entregando, claro, era una suma fantástica, ¿no? Y que como parte del trabajo que estaban realizando de recuperar, digamos, dineros para la cooperativa, le estaban haciendo, entre comillas, el favor de reducirle el 40% de esa deuda. Entonces, claro, mi mamá, ¿no es cierto?, como es una persona común, como cualquiera de nosotros, eh, tuvo una primera reacción, claro, digamos, de alegría y de alivio al decir, pucha, ya, más bien no voy a pagar el 100%, ¿no? Y solamente les cuento esto para que entiendan cuál la necesidad de conocer nuestros derechos en este sector para que podamos hacerlos valer. Si ustedes se dan un par de minutos, porque tampoco es muy largo este reglamento de facturación, cobranza y corte, que lo tenemos justamente en la plataforma, se van a dar cuenta que, por ejemplo, una de las obligaciones del operador es de no poder realizar facturaciones con una antigüedad mayor a 2 meses. Y por el otro lado, está la obligación también del operador de realizar el corte del servicio cuando existe una deuda de más de 30 días del usuario. Entonces, ¿cómo podría, volviendo al ejemplo, cómo podría mi mamá tener una deuda con la cooperativa de más de 3 años, por decir, si el operador tenía la obligación de cortar el servicio a los 2 meses? Bueno, antes era 3 meses, con este nuevo reglamento es más de 30 días y el operador puede cortar, y a los 60 días necesariamente tiene que cortar. Entonces, claro, ya cuando presentamos nuestro DECO se dieron cuenta, entre comillas, y obviamente solamente pagamos un par de meses y no toda la factura que estaban pretendiendo cobrarnos. Entonces, redondeando un poco la idea, es necesario que nosotros podamos tener un conocimiento cabal de los derechos para que podamos activar estos mecanismos de defensa de nuestros derechos, cuyo primer paso, por ejemplo, es el de reclamación directa ante el mismo operador. Para que yo pueda presentar esta reclamación, que la pueda hacer de forma escrita, de forma verbal, esto es llamando por teléfono, lo puedo hacer en correo siempre y cuando se encuentre habilitado ese sistema en el operador, necesariamente tengo que hacerlo dentro de los 20 días de conocida la facturación que voy a observar. Si los 20 días transcurren sin que yo no realice esta observación, ¿no es cierto?, lamentablemente este primer paso, que es vital para la defensa de nuestros derechos, precluye, y no tenemos ninguna posibilidad ni ante el operador ni ante el ente regulador de iniciar este tipo de procedimientos. Ahora, claro, ustedes me dirán, 20 días a partir de dónde, ¿no? 20 días a partir de que se conoce el hecho. No son 20 días a partir de que se factura el periodo observado, ¿no? Y obviamente en esto
existía mucha discrepancia de criterios dentro del ente regulador, porque si se toma esa forma de ver esto, en sentido de que tiene que ser dentro de los 20 días de facturado el periodo que vamos a observar, entonces estaríamos dejando a los usuarios en indefensión, de alguna forma. Entonces, el criterio que se adopta dentro del ente regulador es, claro, viene, digamos, junto a lo que establece la normativa, y es que son 20 días a partir de que yo declaro haber conocido la factura. Presento mi reclamación y el procedimiento dentro del operador es muy sumario, ¿no? El operador tiene por norma que resolver mi reclamo en 3 días, siempre y cuando tenga que ver esto con procesos que hayan tenido un corte del servicio, justamente por los principios que habíamos visto que están establecidos en la Constitución y en la ley, ¿no? por este principio de la continuidad del servicio. Y en el resto de casos, el operador tiene 15 días para pronunciarse. Habiéndose pronunciado con la procedencia o improcedencia de la reclamación, el operador tiene la obligación de notificarnos en el domicilio que hemos señalado de nuestra reclamación en el plazo de 5 días. Y en caso de ser procedente nuestro reclamo, el operador debe implementar las medidas correctivas que han vulnerado nuestros derechos en 20 días. Ahora, ¿qué pasa si el operador, y esto es muy común, no se pronuncia en los plazos establecidos en esta primera parte, o si se pronuncia de forma improcedente a nuestro reclamo? Es cuando se abre la segunda etapa de estos mecanismos de defensa de nuestros derechos. Y esta segunda etapa es ya la reclamación administrativa. Entonces, lo que te dice la norma primero es que esta tienes que presentarla directamente ante el ente regulador o ante cualquiera, ante cualquiera de las oficinas del ente regulador que se encuentran prácticamente en todo el país, y debes hacerlo dentro de los 15 días de finalizado el plazo para que el operador se pronuncie dentro del proceso de reclamación directa, o dentro de los 15 días de notificada la resolución del operador con la improcedencia, obviamente, del reclamo. A partir de ahí, el ente regulador, la ATT, debe abrir un procedimiento informal de 10 días que lo denomina proceso de avenimiento, que es una especie de conciliación entre partes. En este proceso lo que hace el ATT es enviarle comunicaciones al operador solicitándole reconsidere su posición y solicitándole también que pueda, claro, el operador establecer una forma de resarcimiento al daño que está invocando el usuario. Entonces, muchas veces pasa que, por ejemplo, si yo estoy reclamando que Tigo me ha facturado 300 bolivianos y tengo algún grado de certeza en esto, muchas veces se ha conocido en la ATT que Tigo trata de mediar pagando el 20%, claro, digamos no pagando, pero consignando crédito para el usuario como forma de compensación, ¿no? Y obviamente así se puede evitar otro tipo de consecuencias que las vamos a ver más adelante. Entonces, si este periodo de avenimiento transcurre sin mayores, digamos, sobresaltos dentro de este periodo, que es de 10 días, la ATT lo que realiza a partir de ahí es una dimisión del reclamo en cuanto hubiere lugar en derecho, y para esto tiene 5 días de finalizado el periodo del avenimiento. A partir de ahí, la ATT tiene dos opciones. La primera, rechazar esta reclamación por ser manifiestamente infundada, es un término que se utiliza conforme a la norma, o el segundo camino es, al haber tomado convicción acerca de los hechos reclamados, traslada cargos al operador, ¿no? Es decir, directamente le dice al operador, nosotros
tenemos cierto grado de certeza que tú presumiblemente has cometido una infracción administrativa. Y aquí viene lo que les decía hace un momento, cómo la ATT clasifica las infracciones que se realizan contra los derechos del usuario, y es que en esto se especializa el decreto 25950, que es el decreto, como les decía, que establece la clasificación de las sanciones para este sector. Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, el artículo 15, que abre la sección tercera de infracciones contra derechos de los usuarios, lo que hace es proveerle a la ATT de esta clasificación para que la ATT tipifique lo que el usuario está reclamando dentro de la normativa y pueda continuar proceso, ¿no? Es decir, si el usuario está reclamando que le han cobrado de más en su factura, entonces irá por el inciso A, que es un tema de facturación indebida o cobro indebido. Qué sé yo, ¿no? Existen muchas y variadas, digamos, infracciones que tienen que ver con el universo de posibilidades que se pueden dar en este tipo de trámites. Entonces, una vez que la ATT clasifica la infracción y traslada cargos al operador, este operador tiene el plazo de 7 días para responder. Comúnmente, todos los operadores sí responden de forma digamos, negativa, ¿no? Porque tienen que mantener una posición que han asumido en el periodo de reclamación directa. Y obviamente tienen que hacerlo frente a las consecuencias de este proceso que, como les digo, enseguida les voy a explicar. Entonces, vencido este periodo, que es el de formulación de cargos, y una vez que el operador contesta estos cargos que le atribuye la ATT se encuentra en la potestad de abrir o no un término probatorio que puede ser de 10 días. En caso de que la ATT disponga la apertura de un término probatorio, específicamente se determinan qué pruebas el operador debe presentar para, de alguna forma, dar curso al rechazo de la reclamación, y, vuelvo y digo, de forma general, ¿no? Porque este es un plazo máximo, de forma general siempre se le da los 10 días al operador para que presente este tipo de pruebas. Finalizado este periodo, tanto el operador como la parte que está reclamando, es decir, el usuario, tiene la potestad de iniciar un periodo de alegatos que transcurren durante 5 días, y posteriormente la ATT debe emitir resolución sobre el conflicto planteado. En 5 días, siempre y cuando no se haya realizado el proceso de avenimiento, es decir, cuando el reclamo tenga que ver con hechos manifiestamente probados, ¿no es cierto? No es necesario que la ATT abra todos estos otros pasos de término de prueba, de alegatos, qué sé yo, sino directamente en 5 días se pronuncia, y en caso de que haya abierto este otro tipo de procesos, la ATT tiene 10 días para pronunciarse acerca de la reclamación. Ahora, aquí es donde justamente viene la consecuencia, y es que la ATT, si bien ha iniciado un procedimiento que tiene como objeto la defensa del derecho del usuario, ha iniciado también en los hechos un procedimiento que deviene de una infracción administrativa, y una infracción administrativa, que significa un quebrantamiento en la norma del sector, debe ser de alguna forma sancionada. Más allá de la reparación de los extremos que está buscando el usuario, la ATT, en función de esa clasificación que les acabo de mostrar, y en función de la graduación de las sanciones que se establecen para ese tipo de infracciones, la ATT también debe multar al operador. Entonces, por eso les decía que el operador siempre, si no logra, digamos, de alguna forma transar con el usuario en ese periodo de avenimiento, o tal vez mucho antes, necesariamente va a respaldar su posición justamente en miras a esto, ¿no? En miras a que él entre
regulador necesariamente lo va a sancionar por esa infracción. Y la última etapa de los procedimientos, pero ya, digamos, agotada la vía administrativa en esta fase, es ya la vía jurisdiccional, que se abre a través de un proceso contencioso administrativo que se ventila en instancias jurisdiccionales, que claro, eso no es motivo de la materia, pero es importante tomarlo en cuenta en caso de que ustedes presenten su reclamo en primera instancia, se les rechace, presenten ante la ATT, se les rechaza, ustedes todavía tienen la posibilidad, digamos, de presentar este recurso, pero ya en la vía jurisdiccional con los plazos establecidos en los procedimientos ordinarios. Hemos tratado de hacer una explicación muy rápida y muy ágil de los procesos que contemplan estos mecanismos de defensa. Así que a partir de acá estamos abiertos a preguntas, si tienen alguna. Muchas gracias, doctor. Vamos a aguardar a ver si los participantes de la videoconferencia tienen para hacerle llegar alguna consulta. Recordarles que tienen la opción de levantar la mano o también pueden hacer llegar las consultas vía chat, usando también la aplicación, por favor. Buenas noches, doctor. Noli Doria Medina le habla. Buenas noches, licenciada Mayra. Un placer escucharla. Doctor, una consulta. Este periodo de avenimiento es un periodo en el cual se establecería una posible conciliación entre el operador y el consumidor o usuario. Sí, doctora. A ver, justamente es un proceso informal que la ATT lo abre de distintas formas, ¿no? Y cuando digo formas, y es que a veces la ATT manda correos electrónicos, a veces la ATT llama a los operadores, a veces la ATT cita reuniones, tanto el operador como al usuario, para que traten de llegar a un acuerdo. Como en los hechos no se habría iniciado, digamos, el procedimiento formal, porque de alguna forma tenemos que entender que a partir de la formulación de cargos ya, digamos, se inicia esta segunda etapa que tiene como consecuencia una posible sanción, es que previamente esto, la ATT busca que el operador de alguna forma componga este perjuicio que está invocando el usuario. Gracias. Cuando no se llega a un punto de equilibrio que favorezca a ambas partes, tanto como al operador y al usuario consumidor, puede existir alguna, qué sé yo, implícita confesión respecto a la infracción que que pudo incurrir el operador en este caso. De alguna manera, esta etapa, en este periodo de avenimiento, podría servir como una prueba de cargo en contra del operador, si en caso existiese una confesión tácita, por ejemplo, o implícita en lo que respecta a este término de conciliación, este periodo de avenimiento que indica. A ver, si es que el operador de alguna forma menciona que ha tenido digamos, la responsabilidad de haber cortado el servicio por más del periodo permitido por la normativa, y lo hace frente a la autoridad, claramente lo que va a tratar de hacer es buscar conciliar con la parte, ¿no? Y obviamente lo va a hacer no en la medida del reclamo. Por ejemplo, le digo, doctora, le cuento algo que es muy recurrente, por ejemplo, en este tipo de reclamos, y es que cuando ocurren hechos de facturación por haberse ocurrido fallas en el sistema principalmente de cooperativas, y ocurren bypasses de llamadas internacionales y aparecen facturas de 20.000, 30.000 bolivianos, no puede, es decir, digamos, el operador de alguna forma tiene que reconocer que por fallas en su sistema de seguridad han
se han producido ese tipo de hechos, ¿cierto? Porque los hechos son evidentes, pero de alguna forma no puede, mejor dicho, no reconoce el 100% como responsabilidad del operador, ¿no? O sea, siempre trata de reconocer, digamos, solo una mínima parte o, digamos, ver la forma de que el usuario pague en cuotas, qué sé yo. Porque, de nuevo, este tipo de hechos, si bien, digamos, en una primera etapa parecerían ser solamente un tema de facturación, en el fondo tiene que ver con otro tipo de formas de provisión de servicio que obviamente la ATT, culminado este proceso, necesariamente va a tener que abrir otro tipo de procedimientos infractorios para ver qué es lo que ha pasado con esa red. Entonces, sí, si llegase a pasar eso, por ejemplo, en un proceso de avenimiento, me imagino que necesariamente el fallo del ATT va a ser a favor del usuario, en contra del operador e incluso más allá. Gracias, doctor. Una última consulta. Estos 5 días, en este periodo, lógicamente que hablamos de 5 días hábiles. Así es. Estos 5 días, uno puede presentar tanto como operador y como usuario, consumidor, las pruebas, ya sea conducentes a establecer algún tipo de responsabilidad o no, o es que en definitiva solamente es una audiencia de conciliación. A lo que quiero llegar a lo siguiente, quizás no me estoy dejando entender. ¿Cómo se lleva a cabo este periodo de avenimiento? Es decir, por ejemplo, en este caso, la ATT llegaría a ser juez y parte. A ver, lo que establece la norma es que este periodo de avenimiento tiene que llevarse en función de procedimientos informales, ¿no? Por eso explicaba hace un momento que los usos dentro del ente regulador cambian en función del operador, ¿no? Con operadores, por ejemplo, como Tigo, Entel, Viva, Cotas, existen correos electrónicos, ¿no? Con otro tipo de operadores, como Conteco, Cotel, Coteautre, qué sé yo, lo que se hace es comunicar este proceso de avenimiento a través de llamadas telefónicas. Con otro tipo de operadores, por ejemplo, con COTAP, lo que se hace es tener reuniones, pero no son audiencias en el marco del procedimiento administrativo, o sea, son reuniones informales en las cuales puedes tener, digamos, a las dos partes o puedes tener solamente a una, porque el ente regulador ya ha hecho su trabajo. ¿Y qué es su trabajo? Su trabajo ha sido recepcionar el reclamo y darle a conocer al operador que existe esta fase en la cual puede reconducir su conducta, ¿sí? Entonces, esto puede hacerlo de cualquier manera, y ya sea en la presencia del usuario, que obviamente la ATT lo que hace es velar por los derechos del usuario. Puede hacerlo con los dos, solamente con una, puede hacerlo por cualquier medio. Entonces, no existe en realidad, y es en función de esto, que es un procedimiento informal, una regla, digamos, única que se aplique a todos los casos. Gracias, doctor. No, gracias a usted, doctora. Gracias, doctor. Tenemos otra consulta de la señorita Gutiérrez. Dice, buenas noches, doctor. ¿Qué sucede si en la reclamación directa el operador declara procedente el reclamo, pero no ejecuta las medidas correctivas? ¿Qué medida podría realizar el usuario? A ver, en realidad son dos, y se abriría un espectro muy grande de riesgo para el operador si es que no cumpliese esto. ¿Y a qué me refiero? Y es que cuando estamos hablando de un ODECO, como les explicaba hace un momento, necesariamente existe la tipificación de una infracción, ¿sí? Cuando estás hablando de un ODECO que se declara procedente y se incumple, estás hablando de una otra infracción que tiene que ver
con otra clasificación que como comprenderán, si es que tienen tiempito y leen el decreto 25950, las sanciones para este tipo de infracción son mucho más graves, ¿sí? Ahora, digamos, hablando en dinero, para que ustedes entiendan un poquito la importancia que significa para un operador el cumplir o no la normativa y la participación del ATT en ese tipo de procedimientos. Cuando hablamos, por ejemplo, de un operador como Tigo, y nos referimos a las infracciones que tienen que ver con el incumplimiento a la normativa del sector, la sanción más baja que puede establecer la ATT, que lo hace en función de fórmulas que están establecidas en base a la tasa de regulación que pagan los operadores, la sanción mínima que puede imponer la ATT a Tigo por este tipo de casos es de por lo menos 10 millones de bolivianos. Entonces, claro, parecería que la forma de leer, digamos, la norma para muchos operadores es muy alegre, ¿no? Si vale el término, pero ya cuando el ente regulador toma conocimiento de ese tipo de incumplimientos y hace su trabajo, las consecuencias para el operador, claro, son muy fuertes. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a guardar que alguien más tenga alguna duda. Recordarles que pueden aprovechar esta videoconferencia para hacerles llegar al facilitador las dudas que se les haya presentado durante lo que han podido revisar del módulo, o si tienen alguna consulta con respecto a todo el contenido, es el momento, por favor, de llegar las consultas al doctor. Pueden usar el chat o también pueden activar su micrófono para hacerlo de forma directa. Hola, hola. Buenas noches, señor, adelante. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola. Sí. ¿Cómo Hola, está? perdón, doctor, buenas noches, disculpe. Muy interesante su disertación, Jorge Sotelo aquí le habla. Doctor, yo lo que entiendo por lo menos de esa situación del advenimiento, ¿no? En tema de, hay tres formas, por ejemplo, cuando uno antes, usted habló la última parte de ir a la vía jurisdiccional, ¿no? Entiendo que la primera vía es de la autocomposición, ¿no? O sea, cuando uno va seguramente donde el usuario, donde el servicio y trata de resolver, ¿no? La divergencia que tiene. Hay otro medio de autocomposición, ¿no? Que ahí está justamente la conciliación, el desistimiento, la transacción, y donde entiendo que la ATT es la que media, ¿no? De manera informal. Y ya si esto no se resuelve y pasa a un método de heterocomposición, de ahí es un tercer imparcial, seguramente mediante un proceso administrativo, no podría utilizarse, ¿no? La conciliación o esos intentos, ¿no? Como una forma de en contra de cualquiera de los usuarios, ¿no? Pero mi pregunta es, así como sucede, por ejemplo, en materia civil, donde, digamos, el conciliador o el juez en materia civil puede llegar a un acuerdo parcial, ¿hay la posibilidad de hacer un acuerdo parcial, por ejemplo, en esta etapa de advenimiento? Y si es que lo demás no se podía conciliar o resolver, ¿puede pasar a una etapa contenciosa administrativa? Sí, gracias, señor Sotelo. A ver, algo que no tenemos que perder de vista, y es que todo el procedimiento desde la reclamación directa hasta la finalización de la reclamación administrativa es un procedimiento administrativo, ¿sí? Ajá. Y dentro de este procedimiento administrativo, la única salvedad en la cual se puede aplicar alguna de las excepciones que usted acaba de mencionar es necesariamente la parte del avenimiento. Es decir, en el resto de etapas, necesariamente la ATT, como representante del Estado, como la persona jurídica otorgador de títulos habilitantes, necesariamente debe proteger el buen funcionamiento de todo el sistema. Como decía la doctora Doria Medina hace un momento, si bien, digamos, existen ciertos momentos, ¿no? Como este del avenimiento,
en el cual se deja a la libre voluntad de las partes de que puedan llegar a un acuerdo. Si en el interín la ATT forma convicción de algún otro tipo de infracción, de alguna otra forma de vulneración de derechos del usuario, aun cuando no lo diga el usuario, la ATT tiene de oficio que operar procedimientos para sancionar justamente estas infracciones. Entonces, claro, parecería que son fases distintas. Lo que yo quiero que me entienda es que es un solo procedimiento administrativo en el marco de los principios del derecho administrativo que seguramente ustedes conocen, y que no es que la ATT puede en cualquier momento buscar una conciliación o es que el usuario puede buscar una conciliación. O sea, los pasos dentro del procedimiento están establecidos, tienen una finalidad cada uno y obviamente el objeto de cada uno de estos es que se protejan los derechos que el usuario, digamos, siente que han sido transgredidos. ¿Sí? Gracias, doctor. Tenemos otra consulta de la señorita Cervantes. Dice, doctor, buenas noches. Una vez que el ATT clasifica la infracción, usted indicó que en el término de pruebas se determinan las pruebas a presentar. Sin embargo, ¿quién determina estas pruebas? ¿La ATT o el operador? Gracias. A ver, claro, ya son varios años que se tienen en el sector, entonces muchas veces los reclamos son muy recurrentes, ¿no? Entonces, para esto la ATT lo que ha hecho ha sido, de alguna forma, estandarizar un número de pruebas más o menos para cada caso. Son muy pocos los casos nuevos que llegan al ente regulador. Por ejemplo, cuando uno habla de algún tipo de infracción por facturación indebida, ¿no es cierto? Y la ATT lo que hace es abrir un término probatorio. Comúnmente lo que hace es, digamos, la ATT es pedir tres cosas. Le pide, claro, todo esto al operador, ¿no? Le pide los CDRs, le pide los archivos nativos y le pide, digamos, en el caso de que sea un operador de telefonía celular, le pide un detalle del uso de las radiobases que han tenido que ver con las llamadas que se están observando. Entonces, en realidad es la ATT la que establece qué es lo que tiene que presentar el operador para que se desvirtúen los cargos que se le ha formulado. Aparte de esto, bueno, siempre existe una salvedad en el auto de apertura de término probatorio. Se especifican estos que, como le digo, son, digamos, ya incluso conocidos por los operadores, qué pruebas tienen que presentar. Y obviamente siempre existe una salvedad y otra prueba que usted considere necesaria, y obviamente ahí se le abre al operador el ejercicio de su derecho a la defensa, porque, claro, es natural también del procedimiento. Gracias, doctor. Vamos a guardar, por favor, a ver si alguien más tiene alguna otra consulta que puede llegar. Recordarles que pueden activar también su micrófono o pueden hacerla llegar sus consultas mediante chat. Tenemos acá, doctor, una consulta del señor Sotelo. Dice, antes eran 3 meses y si no pagabas la factura te cortaban, pero hoy es a las 2 facturas. Pero sucede que ya a los 2 meses antes de cortarte el servicio ya te restringen las llamadas a teléfonos fijos, internet, WhatsApp y así paulatinamente. Esta es una vulneración al derecho del usuario al ejercicio de su derecho al usuario en las telecomunicaciones. Bueno, también tenemos otra consulta de la señorita Claudia. Dice, buenas noches, doctor. Dentro del tema de velar por el derecho de los usuarios, ¿cuál es el procedimiento en el tema de los mensajes fraudulentos? A ver, contestando a la pregunta del señor Sotelo, por eso decía hace un momento que es importante que ustedes conozcan cuáles son las normas que vinculan
la esfera de los derechos y de las obligaciones tanto del usuario como del operador, ¿sí? Lo que acaba de mencionar el señor Sotelo se encuentra establecido en el reglamento de facturación, cobranza y corte de forma muy particular. Yo creo que es así, es decir, tenemos principios constitucionales que lo que hacen es velar por la continuidad del servicio, velar por la inviolabilidad de las comunicaciones en general, y los operadores se han estado dando a la tarea de utilizar estas formas, digamos, que le otorga la normativa del sector, del corte del servicio y demás, como medios coercitivos de cumplimiento de obligaciones económicas que de alguna forma escapan a principios constitucionales, ¿no? Eso es cierto. Lamentablemente, lo que el ente regulador también pone en la balanza es el principio de la continuidad del servicio, no enfocado necesariamente al usuario, sino también enfocado al operador. Y en eso obviamente tenemos ejemplos muy dramáticos. Uno de ellos, por ejemplo, es Cotel. Yo no sé cuántos de ustedes son paseños, pero me imagino que pasa lo mismo en casi todas las ciudades, y es que el manejo de las cooperativas, el manejo dispensioso del dinero de las cooperativas, sumado a una mala gestión, y quiero decir también una mala gestión de cobro por los servicios, necesariamente van a desencadenar en un futuro en la suspensión definitiva del servicio. Entonces, claro, ¿qué pasa si la ATT y la normativa se flexibiliza ante los incumplimientos del usuario? Necesariamente en alguna medida vas a encontrar un punto de quiebre en la prestación del servicio del operador. Entonces, ahí es bueno que podamos, como les decía, hacer un análisis y poner estos principios en una balanza. Respecto a la pregunta de la señora Claudia, nos dice, dentro del tema de velar por los derechos de los usuarios, ¿cuál es el procedimiento en el tema de los mensajes fraudulentos? A ver, la ATT o el ente regulador en sí, lo que no hace, porque no está establecido en la norma, todavía no puede hacer a ese nivel, es regular contenidos, ¿no? Si bien se sabe que sobre la base de una plataforma de comunicaciones se pueden ejercer, se pueden ejercitar, mejor dicho, practicar este tipo de actos delictivos, la ATT ha intentado en más de una oportunidad, ¿no? A través de los medios de comunicación, a través de spots publicitarios, incluso en su momento se llegó a establecer una comisión encargada solamente de hacer la persecución de las personas que realizaban ese tipo de actividades en coordinación con la gente de la FELCE, pero lastimosamente las limitaciones en cuanto a personal que tiene, claro, el ente regulador, hacen imposible hacer ese tipo de seguimientos. En realidad esto es algo que, más allá del ente regulador, debería pasar por un proceso de fiscalización de los operadores, ¿no? Porque son ellos los que ponen a disposición sus servicios a la sociedad en general, y son ellos los que deberían establecer procedimientos para fiscalizar por lo menos la identidad de las personas que están utilizando sus servicios. Y tampoco digo que no haya, sino que no son muy rigurosos, y obviamente muestra de que no son rigurosos son este tipo de actividades y prácticas. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna consulta para poder llegar al doctor. Bueno, me parece, doctor, que ya no hay más consultas de parte de los participantes. Bueno, aprovecho para recordarles a los participantes que también pueden hacerle llegar consultas al doctor utilizando la herramienta foros. Hay un foro de consultas en el cual pueden hacerle llegar si tienen algunas dudas o alguna
no sé, alguna sugerencia también que puedan hacer dentro de lo que es el contenido, pueden hacerla llegar por la herramienta foros. Recordarles también que tienen 2 actividades que están pendientes hasta el día domingo a las 23:59. Y le agradezco mucho, doctor, por su tiempo, por habernos brindado un poco más bueno, del conocimiento que usted tiene a lo largo de toda la carrera que usted ha realizado. Y también agradecerles a las personas que han participado del curso. Le doy la palabra, doctor. No, gracias a usted, ingeniera, y gracias a todos por su tiempo. Creo que nos hemos extendido un poquito, pero ha sido muy enriquecedora la charla y claro, los puntos que están en análisis. Nosotros concluimos el día domingo, pero vamos a vernos todavía en el módulo referido al derecho minero, que también tengo un par de cosas interesantes que contarles. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos. Buenas noches.